Buenos días con los presentes, buenos días magíster. Hoy vamos a ver lo que sería el tema del lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es una expresión que tenemos mediante signos, mediante gestos, mediante indicios, que da a conocer una idea o un conocimiento que estemos transmitiendo. Pero ¿cuál es la importancia del lenguaje no verbal dentro de la comunicación? El lenguaje no verbal es muy importante ya que ayuda a fortalecer el mensaje que ya estamos enviando o transmitiendo mediante el lenguaje verbal. Además de eso, nos ayuda a darle ciertos tonos diferentes, tonos más tristes, tonos más alegres, a expresar sentimientos y emociones. Además de que es uno de los lenguajes que se utiliza más para el ámbito de la sinceridad, ya que es muy difícil que una persona engañe con el lenguaje no verbal, con la posición del cuerpo, con los gestos de la cara, además de que ayuda a transmitir conocimiento de manera mucho más eficaz y rápida. El lenguaje no verbal se puede categorizar en dos factores muy importantes. Está el lenguaje que se relaciona con el lenguaje verbal y el lenguaje que se relaciona con el comportamiento de la persona. Los factores asociados a la parte verbal se relacionan en, número uno, los códigos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Cuáles son los códigos lingüísticos? Son aquellos que acompañan al lenguaje verbal. Por ejemplo, este es importante o aquello es importante. El no verbal tiene que ver con la comunicación, digamos, de señas, ese tipo de comunicación, que significaría aquello o algo. Otros factores importantes dentro de lo que sería o que se relacionan con el lenguaje verbal sería, número uno, los silencios, el volumen entre bajo y alto, el timbre y la interpretación que nosotros le damos, positiva y negativa. Dentro también están los tonos de voz, están los tonos que le vamos dando, en el cual podemos utilizar ciertos tonos para dar gracia, para dar tristeza, y también este ritmo, que es la velocidad con la que nosotros vamos hablando para dar ciertas importancias a la expresión que estamos dando. Está la kinesis, que es un análisis de comportamiento mediante observación de la postura, los gestos y los movimientos. En esta parte involucra la expresión facial, a la mirada, a la postura, a los gestos y a la proximidad que tenemos en la comunicación. También está la proxémica. ¿Qué es la proxémica? Es el análisis de la distancia que nosotros tenemos entre un locutor y nosotros. Ahí se define la zona de intimidad, la zona de personal, la zona social y la zona pública, que se define dependiendo de la distancia que nosotros tenemos del cuerpo de la otra persona. ¿Cómo nos pueden funcionar los mapas mentales dentro de lo que sería el ámbito jurídico? Número uno, nos ayudan a organizar las ideas. Nos ayudan a profundizar también en lo que sería cada una de estas ideas. Vamos dividiendo el tema y explicándolo con palabras simples o frases para que sea más entendible, además de ayudarnos con una presentación que se puede ver más profesional. Otra cosa que nos ayuda es a profundizar cada vez más en el tema sin dejar el hecho de detallar cada una de las partes. Como conclusión, me gustaría hablar de la importancia del lenguaje no verbal dentro de lo que sería el ámbito jurídico para un orador. ¿Qué tan importante puede llegar a ser? Número uno, es muy importante porque ya habíamos hablado de que puede darle más potencial a nuestro lenguaje verbal. Puede hacer que un discurso sea mucho más impactante. Además de eso, que si nosotros no sabemos expresarnos, podemos dar una idea equivocada. También podemos, si nosotros conocemos de forma amplia el lenguaje no verbal, podemos encontrar ciertas falacias o podemos encontrar ciertos mensajes ocultos dentro de la expresión de una persona, ya que es muy difícil que una persona engañe con el lenguaje no verbal, ya que es muy natural, la postura, la posición, si está abierto, si no está abierto, si quiere ser sociable o si quiere concluir con una relación. Eso es lo que nos transmite el lenguaje no verbal y es importante saber interpretarlo, saber qué transmite cada gesto, cada postura, cada distancia. Eso de conclusión.